Hoy vas a sumergirte en la historia que redefinió el destino de la humanidad. No una leyenda antigua, sino el día en que la muerte fue vencida y lo imposible sucedió. Vamos a revivir el momento en que la esperanza salió del sepulcro y el cielo tocó la tierra. Y antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. Ya somos más de 600 suscriptores aquí en el canal, compartiendo la palabra con pasión y propósito. Y nuestra próxima meta es llegar a los 1000. Si amas las historias bíblicas llenas de poder, suscríbete ahora, activa la campanita y ven con nosotros a vivir el impacto de la resurrección. El silencio de aquella mañana en Jerusalén no era común. Era un silencio pesado, casi sagrado, como si incluso la creación estuviera esperando algo. El sol apenas había tocado los tejados de la ciudad cuando María Magdalena caminó apresurada hacia el sepulcro. El viento parecía contener la respiración. El suelo aún llevaba las marcas de la sangre inocente, y el aire tenía el olor de la angustia reciente. María no llevaba certezas, solo perfumes. No esperaba vida, pero quería honrar la muerte de quien había transformado la suya. Era el duelo lo que la movía. Un amor fiel incluso frente a la desesperanza. Al llegar, el escenario la sorprendió. La piedra, que todos sabían que era demasiado pesada, estaba removida. El sepulcro, vacío. El miedo tomó su cuerpo como un rayo. Corrió. Llamó a otros. Pedro y el discípulo amado vinieron, vieron y se fueron confundidos. Pero María permaneció. Lloraba ante la entrada abierta, sin saber que allí, donde la muerte parecía triunfar, ya había ocurrido el mayor milagro de la historia. Al mirar nuevamente, vio a 2 ángeles sentados donde había sido colocado el cuerpo. Y incluso ante lo sagrado, su pregunta fue humana. «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Fue entonces cuando oyó pasos detrás de ella. Se dio vuelta y vio a un hombre, pero sus ojos, turbios por el dolor, no lo reconocieron. Pensando que era el jardinero, imploró: «Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Pero el hombre solo dijo una palabra, su nombre: «María». Y en ese instante todo cambió. La voz que había expulsado demonios, que había calmado tormentas y resucitado muertos, ahora la llamaba. No como un Mesías distante, sino como amigo, como Salvador vivo. El velo del duelo se rasgó. Ella lo reconoció. «Raboni». «Maestro», dijo con lágrimas que caían como una liberación. Jesús, resucitado, la miró con ternura y dijo: «No me retengas porque aún no he subido al Padre, pero ve y anuncia a mis hermanos». Y así, María Magdalena, la mujer antes despreciada, se convirtió en la primera mensajera de la resurrección. Mientras los discípulos estaban escondidos, ella se convirtió en portadora de la noticia más poderosa que el mundo haya oído: Él vive. Aquella mañana, marcada para ser de luto, fue sellada con gloria. El jardín, antes símbolo de la caída, ahora era escenario de restauración, y la primera luz del tercer día brilló sobre una nueva era, la era de la victoria sobre la muerte. Mientras María anunciaba lo imposible, los discípulos aún estaban inmersos en el miedo. Encerrados en una sala, trataban de entender lo que había sucedido. La cruz había destrozado sus expectativas, y ahora el sepulcro vacío los dejaba aún más confundidos. Era difícil creer que la esperanza pudiera resurgir, pero entonces, sin que nadie abriera la puerta, Jesús apareció en medio de ellos. No hubo ruido, ni alarde, solo su presencia y una frase que resonó con el poder del cielo: «Paz a vosotros». Era más que un saludo, era la restauración del espíritu abatido, el perdón a los corazones que habían huido. Todos quedaron atónitos. Aquella voz era inconfundible, pero el miedo aún los hacía dudar. Entonces Jesús extendió las manos, mostró las marcas. Los clavos habían perforado, pero no vencido. Al ver las heridas, los discípulos se llenaron de alegría. Él estaba vivo.
resucitado, y estaba entre ellos, no como un fantasma, sino como el mismo Cordero vencedor. Sopló sobre ellos el Espíritu y los envió. Así como el Padre me envió, yo también os envío. La habitación cerrada se convirtió en altar. El miedo dio lugar a la misión. La resurrección ahora habitaba dentro de ellos, pero no todos estaban allí aquella noche. Tomás, uno de los 12, se había ausentado. Cuando oyó el relato de los hermanos, se negó a creer. Si no veo las marcas de los clavos y no pongo el dedo en el costado perforado, no creeré, dijo con firmeza. Sus palabras no fueron de simple incredulidad, sino de un corazón herido por la decepción. Él había soñado con el reino, creído en el Maestro, y ahora el peso de la frustración lo hacía resistente a la esperanza. Tomás no quería una historia bonita, quería pruebas, verdad, tacto, realidad. Pasaron 8 días, el mismo escenario, las puertas otra vez cerradas, y entonces, como antes, Jesús apareció en medio de ellos. Sus ojos buscaron solo a uno, Tomás, sin acusación, sin reproche, solo gracia. Toca aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, sin poder resistir al amor que se revelaba tan de cerca, cayó de rodillas. Su boca confesó lo que todo corazón debería reconocer: Señor mío y Dios mío. En aquella sala la duda se convirtió en fe y la fragilidad humana fue acogida por la majestad del Cristo vivo. La noticia de la resurrección se esparcía como fuego entre los seguidores, pero el Cristo resucitado no se limitaba a los encuentros en salas cerradas. Él apareció en el camino, en los campos, a la orilla del mar. En Emaús, 2 discípulos caminaban cabizbajos, debatiendo los últimos acontecimientos. Jesús se acercó, pero no lo reconocieron. Caminó con ellos, explicó las Escrituras, reavivó la llama. Y solo al partir el pan se les abrieron los ojos. El gesto simple reveló lo eterno. Él desapareció delante de ellos, pero el corazón ardía. Habían caminado con el resucitado, y ahora corrían de regreso para anunciarlo. Junto al mar de Galilea, otro reencuentro. Pedro, aún cargando la culpa de su negación, había vuelto a pescar. Era como si intentara retomar la vida antigua, fingiendo que nada había pasado. Pero Jesús apareció en la playa como un desconocido familiar. Ordenó que lanzaran la red al otro lado, y los peces vinieron en abundancia. Juan lo reconoció primero. Es el Señor. Pedro se lanzó al agua, no para huir, sino para llegar más rápido. Allí, junto al fuego, Jesús lo esperaba. El mismo fuego que antes había calentado la traición, ahora sería escenario de restauración. En aquella mañana junto al mar, Jesús preparó pan y pescado para los discípulos. El Hijo de Dios, resucitado, servía el desayuno como un siervo. Era el reino en su esencia, majestad con humildad. Después de comer, Jesús llamó a Pedro a caminar. No fue una reprensión pública, sino una conversación íntima. Pedro, ¿me amas? 3 veces fue hecha la pregunta, y 3 veces Pedro respondió con el corazón en llamas. Cada afirmación fue un paso hacia la sanidad. Aquel que había negado ahora era comisionado: apacienta mis ovejas. La caída de Pedro había sido profunda, pero la gracia fue aún más. Con cada aparición, Jesús reafirmaba la verdad. Él estaba vivo, no como un espíritu distante, sino como el mismo Jesús que lloró, que enseñó, que tocó a los leprosos. Y ahora, glorificado, seguía tocando vidas. Durante 40 días enseñó sobre el reino de Dios. Ya no hablaba en parábolas, hablaba con claridad, preparando a los discípulos para lo que vendría. El tiempo de la presencia física estaba llegando a su fin, pero algo mayor sería derramado: el Espíritu Santo. No sabían todos los detalles, pero sentían: algo grandioso estaba por suceder. La resurrección era solo el comienzo. Llegó el último día.
Jesús llevó a los discípulos a un monte en las afueras de Jerusalén. El viento soplaba con suavidad, pero había un peso espiritual en el aire. Estaban ante el Cristo victorioso, y la memoria de la cruz ahora era solo el preludio de la gloria. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», dijo él. Y entonces los ojos de los discípulos se abrieron a la gran comisión: ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizar, enseñar. Ya no era un grupo escondido, era el ejército del reino. Comisionados por el Rey resucitado, estaban listos para incendiar la tierra con la verdad viva. Jesús levantó las manos, bendijo a cada uno de ellos, y entonces, mientras aún hablaba, comenzó a elevarse ante sus ojos. Ellos quedaron mirando al cielo, atónitos. Era una despedida que no sonaba a final. 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto subir». El cielo había recibido de nuevo al Hijo, pero la tierra ahora estaba llena de testigos. Ya no estaban solos. La ausencia física del Maestro era el preludio de la presencia del Espíritu. La promesa estaba sellada. Había comenzado el tiempo de la Iglesia. Los días siguientes estuvieron marcados por la expectativa. Los discípulos permanecieron unidos en oración, en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa. No sabían cómo sería, pero sabían que vendría. La resurrección había transformado a hombres comunes en portadores de una esperanza inquebrantable. El miedo había desaparecido. Ahora había una certeza: Jesús venció. Y por esa victoria valía la pena esperar, valía la pena morir, valía la pena vivir. Cada palabra de él se había vuelto vida en sus venas. El tercer día había pasado, pero su impacto se prolongaba por generaciones. Algo nuevo estaba por nacer. Y entonces vino el Pentecostés. Como viento impetuoso, como fuego visible, el Espíritu Santo descendió sobre todos, exactamente como Jesús lo había prometido. Se liberaron lenguas, los corazones fueron incendiados. Pedro, que antes había negado, ahora se levantaba ante la multitud y proclamaba con osadía: «A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó». 3000 almas fueron tocadas ese día, no por argumentos, sino por el poder de la resurrección. Era el sello de que la muerte había perdido su trono. El sepulcro vacío ahora era el punto de partida de la Iglesia viva, una comunidad que caminaría con autoridad y esperanza. El mensaje de la cruz y de la resurrección comenzó a esparcirse en todas las direcciones. Ya no había muros ni fronteras. Los apóstoles predicaban con valentía, incluso bajo persecución. Muchos fueron encarcelados, azotados, hasta muertos, pero no negaban lo que habían visto, porque no era una idea, era un hecho. Ellos habían tocado al resucitado, oído su voz, comido con él. La muerte ya no era amenaza, era paso, y la resurrección era el sello de la victoria. El Evangelio crecía como llama que no se apaga. Cada mártir se convertía en semilla, cada testigo en una antorcha encendida. En todas las cartas y sermones, la resurrección era el corazón palpitante. Pablo, otrora perseguidor, ahora proclamaba con pasión: «Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe». Pero Él resucitó, y eso lo cambiaba todo. No era solo la historia de un hombre bueno que murió injustamente. Era la historia del Dios encarnado que venció al último enemigo y abrió un camino nuevo y vivo. La resurrección no era solo memoria, era poder presente. Era la razón por la cual los cristianos se enfrentaban al imperio con cánticos, con paz y con un coraje que venía de lo alto. Cada testimonio de la resurrección era como una chispa que incendiaba corazones. Familias enteras se rendían a la fe, esclavos, soldados, mercaderes, mujeres y niños. Todos escuchaban y creían.
Porque el mensaje no era solo para los fuertes, sino para los quebrados, no solo para los justos, sino para los que lloraban. El sepulcro vacío hablaba a todos: hay esperanza, hay vida después de la caída, hay perdón después de la culpa. El Cristo vivo era la respuesta que ningún sistema, ninguna filosofía, ningún imperio pudo silenciar. Y aún hoy, su voz sigue resonando en los callejones del alma humana. Y es esa misma voz la que sigue llamando por nombre, como llamó a María, que entra en lugares cerrados, como entró en el aposento alto, que camina a nuestro lado en el camino de la duda, como en Emaús. Él vive, y porque vive, podemos enfrentar cualquier dolor, cualquier duelo, cualquier silencio. La resurrección no es solo una doctrina, es un reencuentro. Es el Padre diciendo al mundo: no me he rendido con ustedes. Y en cada generación, Él se revela de nuevo, no como una idea, sino como presencia, como fuego que calienta, como luz que guía, como amor que renueva. A lo largo de los siglos cayeron imperios, murieron reyes, pasaron ideologías, pero la cruz sigue en pie y el sepulcro sigue vacío. La resurrección de Jesús no es solo un evento del pasado, es el ancla de la fe cristiana, es el parteaguas entre la religión y la relación viva con Dios. Es el sello de que la justicia fue satisfecha, la muerte vencida y el acceso al Padre restaurado. Cada persona que cree ya no camina en la oscuridad, sino en la luz de aquel que venció la misma oscuridad con su vida. Cristo resucitó, y eso lo cambia todo. La Pascua, por lo tanto, no debe ser recordada solo con símbolos o ceremonias. Debe ser vivida, debe ser respondida con fe, porque la misma voz que habló con los discípulos aún llama hoy: id por todo el mundo. La misión continúa. El Cristo que ascendió a los cielos volverá, pero hasta entonces nos toca vivir como resucitados, llevar el mensaje, sanar a los heridos, proclamar la salvación, porque quien ha sido alcanzado por la gracia del sepulcro vacío no puede vivir como antes. La resurrección no es un final, es el despertar a una nueva realidad. Cada uno de nosotros, al oír esta historia, está invitado a salir del segundo día, aquel tiempo de miedo, duda y silencio, y entrar en el tercero, el día en que la piedra fue removida, el día en que la muerte perdió su poder, el día en que el cielo volvió a sonreírle a la tierra. El mismo Jesús que venció la cruz, que salió del sepulcro, aún se presenta a los que lloran, a los que dudan, a los que sienten su ausencia. Él aún se revela al partir el pan, en la oración sincera, en el caminar de la vida. Él no está lejos, está vivo. Y si Él está vivo, entonces aún hay tiempo, tiempo para comenzar de nuevo, para perdonar, para creer. La resurrección es el anuncio de que Dios no solo visitó el mundo, sino que permanece en él por medio del Espíritu. No estamos huérfanos. No estamos olvidados. Aquel que venció la muerte prometió volver, y hasta entonces Él camina con nosotros. En cada paso, en cada oración, en cada lágrima, Él está presente. La cruz fue el precio, la resurrección, la respuesta. Ahora, el mundo entero es el campo de la misión, y cada corazón, un altar posible para que la vida de Cristo habite. La historia no termina en el sepulcro, comienza en él, y la invitación permanece. Cree, cree no solo con la mente, sino con el corazón, con la vida. Porque el sepulcro vacío no es solo un símbolo, es un grito del cielo diciendo que tú puedes levantarte, que no importa cuán profundo hayas caído, hay un tercer día para quien cree. Jesús venció, y venció por ti. Ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a seguir mirando la piedra o vas a entrar al jardín y encontrar al resucitado?
Y esa fue la historia del tercer día, el día en que lo imposible sucedió y la muerte perdió su fuerza. Un relato que nos recuerda que ningún dolor es definitivo, que ninguna oscuridad resiste a la luz de la resurrección. Jesús está vivo. Y eso lo cambia todo. Ahora quiero saber cuál fue el momento de esta historia que más tocó tu corazón. Comenta aquí abajo o escribe en los comentarios "Él vive" y declara públicamente tu fe. No olvides dejar tu like, porque eso ayuda al canal a llegar a más personas con mensajes como este. Y si aún no estás suscrito, ven con nosotros. Activa la campanita, comparte y vamos juntos a esparcir esta esperanza. Que Dios te bendiga poderosamente. Y hasta el próximo video.